No se vaya sin apropiarse de la promesa de la bendición para su vida. Querido pueblo de Dios, el Espíritu Santo te sirve para convencerte de pecado, para redarguirte y para hacer justicia. Ahí ya cambió el asunto. Hermano, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. En el trabajo donde usted está, en el lugar donde usted estudia, en la casa, usted es ejemplo para los demás. Pero cuando más conocimiento bíblico se tiene que mostrar lo que uno ha aprendido, pero parece como que no han aprendido nada. Decía de que el tema de esta mañana es el trágico fracaso de Israel. Y para eso vamos a leer Romanos capítulo 9, verso 1 a 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, permítenos ser enriquecidos con la enseñanza de tu palabra, que podamos hacer, Señor, una buena exégesis, Señor, de ella, no solo para conocimiento, Señor, sino para edificación. Porque tu palabra dice de que el conocimiento en sí, si no se lleva al terreno de la práctica, es un conocimiento muerto. Y necesitamos que el conocimiento, Señor, nos ayude, Señor, a tener fundamentos sólidos, principios, como lo dijo tu Hijo Jesús, que el que cumple tu palabra es como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Y tu palabra, Señor, son nuestros fundamentos sólidos para una vida cristiana, no solo victoriosa, Señor, sino gloriosa y gozosa. Así que, Padre, bendice tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ir a la prédica, hoy en la mañana venía a mi mente el pasaje de Primera de Pedro 2:4 en adelante, donde dice: acercaos a él piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y venía a mi mente que cuando se estaba construyendo el templo que construyó Salomón, dice la escritura que las piedras fueron labradas, talladas, muy lejos de donde iba a ser edificado el templo, de manera que no se oía ni un ruido en el lugar donde iba a estar el templo. Ya ¿cómo se llama? Las piedras fueron ya preparadas y listas solo para encajar una con otra y levantar así el gran templo que se conoce como el Templo de Salomón. Así estamos nosotros ahora. Somos piedras vivas. Unos están en la zona 5, otros están en Villanueva, otros estamos aquí en San José Pinula, y no sé dónde más estarán otras personas que se conectan con nosotros y ven
nuestro programa de Iglesia Nueva Esperanza. Pero aquí es donde realmente ahorita estamos llevando a cabo el hecho de que somos piedras vivas y que somos una casa espiritual, no importa dónde estamos. Nos reunimos a través de este medio y levantamos una casa espiritual para adorar al Señor y también para que el Señor nos ministre a través de su palabra. Entonces, entrando en materia, en estos 5 versículos, vamos a correr un poquito porque es bastante largo. Pablo empieza esta parte de su carta intentando explicar el por qué los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías. Y empieza no con rabia, sino con angustia. No son palabras en una tempestad de airada condenación, sino con el dolor, el sentir de su corazón quebrantado, porque Pablo compartía los sentimientos de Dios al que amaba y servía. Recuerdo que unos días de estos, antes de que viniera la pandemia, el año pasado fue, un pastor, un profeta llegó y me dijo que el dolor que yo sentía por la iglesia provenía de Dios. Y de veras yo estaba sufriendo, pero porque me había metido a leer los libros de los profetas menores y yo podía ver el dolor de los profetas y el dolor de Dios por su pueblo Israel que estaba descarriado. Y esto es lo que Pablo está hablándonos acá, ¿verdad? Pablo compartía el sentimiento de Dios al que amaba y servía. El Dios que odia el pecado, pero ama al pecador. Y nadie siquiera empezará a tratar de salvar a alguien a menos que empiece primero por amarlo. Romanos 5, 7 al 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que lo primero que Dios hizo fue amar al pecador, no su pecado, para poder salvarlo, ¿verdad? Entonces, Pablo veía a los judíos no como culpables a los que había que azotar con ira, sino como a personas a las que había que amar, verlos con ojos de misericordia y a los que había que tratar de salvar. Entonces, entrando al primer punto, de buena gana Pablo habría dado su vida por ellos, para ganarlos para Cristo como su Mesías. Tal vez sus pensamientos lo transportaban a uno de los grandes episodios de la historia de su pueblo, cuando Moisés subió a la montaña del Sinaí para recibir la ley de la mano de Dios. Y mientras estaba él 40 días y 40 noches allá en lo alto de la montaña con Dios, cuando él baja, encuentra que su pueblo que se había quedado abajo al pie de la montaña había pecado, haciéndose un becerro de oro y adorándolo. Eso lo vemos en 1 Corintios 10, 7 al 11. No seas idólatras, dice la escritura, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, se nos da este pasaje de la historia de Israel al pie de la montaña para que nosotros no cometamos los mismos errores que ese pueblo cometió al apartarse de su Dios. Y entonces Moisés, Dios quiso destruir al pueblo y Moisés hizo la gran oración de Éxodo 32, 32, donde el Señor les dice, Dios, perdona ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, él prefería perder su salvación
con tal que Dios perdonara al pueblo de Israel. Este era el mismo sentir del apóstol Pablo. Pablo dice que por amor a sus hermanos judíos, él estaría dispuesto a que cayera sobre él la maldición. En el verso 3 dice, y si así pudiera él remediar algo, si con eso los judíos se arrepintieran y se volvieran a su Dios. La palabra griega que se usa en este pasaje es anatema, y esa palabra anatema es una palabra terrible. Y cuando algo era anatema o era declarado anatema, eso significaba que quedaba bajo maldición, porque la palabra anatema es maldición. Y estaba consagrado para una destrucción total. Cuando se tomaba una ciudad pagana, todo lo que había en ella tenía que destruirse porque estaba contaminado con los ídolos y las malas costumbres de los pueblos que no buscaban a Dios. Y vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. Josué 6:17, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero los hijos de Israel, dice, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Digamos el siguiente, ¿verdad? Entonces encontramos que las cosas que se declaraban anatema habían que destruirlas, el pueblo no tenía que tocarlo. Hace muchos tiempo atrás hablábamos acerca de que cuando el pueblo, vemos en el pasaje que estábamos viendo, el pueblo dice, pero realmente el único que pecó fue Acán. Y el problema está de que somos, me recuerdo de esa lección porque estamos hablando que somos un cuerpo en Cristo. Y si uno de nosotros decide afectar a la iglesia, pues no se afecta a sí mismo, nos afecta a todos los demás. Cuando un creyente peca y da mal testimonio, pues avergüenza a toda la iglesia, hace que la iglesia esté manchada de pecado. Entonces, la cosa más amada que Pablo tenía era su vida. Hechos 20:24, pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa en mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio. Así que eso fue lo que sintió Cristo también. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se negó a sí mismo y se entregó a muerte de cruz y llevó la maldición por causa de nosotros, los que no conocíamos al Señor. Y de esa manera Él nos reconcilió con Dios. Entonces, los judíos ocupaban el primer lugar en el plan de Dios para salvación de las naciones. Y entonces a partir de ahorita Pablo va a empezar a hablar acerca de los privilegios que este pueblo tenía, y quiero que usted le ponga mucha atención porque también nos alcanza a nosotros. En primer lugar, Israel, en un sentido especial, eran hijos de Dios, especialmente elegidos y adoptados en la familia de Dios. Vamos a ver aquí varias citas, y Deuteronomio 14:1 dice, hijos sois de Jehová, vuestro Dios, no os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. Esos sajaréis, o sea, no serían heridas en los brazos, así como hicieron los profetas de Baal. Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó?
Él te hizo y te estableció. O sea, Dios conocía la paternidad de él sobre el pueblo de Israel. Los miraba como hijos. Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y desde Egipto llamé a mi hijo. Interesante eso. La Biblia está llena de esta idea de la especial relación de Dios con Israel. Él los miraba como hijos y él se miraba a sí mismo como padre de ellos. Lastimosamente el pueblo de Israel rehusó y tuvo que aceptar y sufrir las últimas consecuencias porque no se comportaban como hijos de Dios, sino se comportaban como gente que no conocía al Señor. Vamos a ver un ejemplo de la vida real. Un hombre contó que cuando era pequeño visitó la casa de un amigo y había una habitación en la cual estaba prohibido entrar. Él se encontraba en la habitación de enfrente y de repente se abrió la puerta del cuarto donde nadie podía entrar y el cuadro que vio fue muy triste porque él vio a un chico de su misma edad, pero en un estado sobrecogedor de idiotez. Y vio que la madre se le acercó al chico y la madre de repente mira hacia atrás a la puerta y ve a este muchacho que los estaba visitando, sano, inteligente, y que miraba a su hijo. Ella se arrodilló al lado de la cama de su hijo, que estaba en ese estado de idiotez, y este muchacho la oyó exclamando en angustia, diciéndole a su hijo, te he alimentado, vestido, cuidado, querido, y ni siquiera me reconoces como tu madre. Y eso es lo que Dios puede haber dicho de Israel. Solamente que en este caso el asunto es más terrible, porque el rechazo de Israel de su Dios era un rechazo deliberado y constante. Es terrible llegar a partirle el corazón a Dios. Y Jesús dijo en Lucas 13, 34, 35, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto se refiere a la segunda venida de Jesús, cuando Israel esté en una situación terrible y el anticristo los está a punto de destruir. Hablaba con el hermano Francisco Chan y me contaba él de que en las Naciones Unidas ya están empujando muy duramente y dicen que el territorio que Israel tiene no lo merece y que hay que expulsar a esa nación. Y creo que eso es lo que va a pasar precisamente en las Naciones Unidas en el tiempo que el anticristo se lance a querer a destruir a la nación. Las Naciones Unidas van a dar el veredicto, la sentencia, destruyamos a este pueblo, echémoslo de su territorio y démosles el territorio a los árabes. Entonces, en esa situación terrible van a estar cuando aparece el Señor y entonces Él se va a revelar a ellos y ellos se volverán a su Dios. Mire, qué tremendo todo esto, ¿verdad? Entonces, otro de los puntos que tenemos es que Israel tenía la gloria. ¿Qué es la gloria? Se le conoce como la Shejina o Kabod, otros le ponen Shekinah o Shekinah, pero usted puede ver ahí en primera de Samuel que cuando el arca del pacto fue capturada por los filisteos
y le llevaron la noticia al sumo sacerdote, que era Elí. La nuera de él estaba embarazada y dice que al ver que su suegro cae de espalda y se muere porque se desnucó, y ella estaba embarazada y le vinieron los dolores de parto, y en medio de su parto ella solo gritó Icabod, que quiere decir la gloria de Israel es traspasada, o podríamos decir quitada. ¿Qué es la Shekinah? La Shekinah es una nube de gloria, de la manifestación de la presencia de Dios, y que el ser humano puede ver. No cualquier ser humano, estamos hablando del pueblo de Dios. Entonces, veamos algunas citas bien interesantes. Me encantan estos pasajes, me emocionan. Y hay uno que les voy a dar que es el Éxodo 30 y es Éxodo 40. Veamos lo que dice Éxodo 16:10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. He aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Éxodo 24:16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube los cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Éxodo 29:43. Allí me reuniré con los hijos de Israel, en el lugar será santificado con mi gloria. Mire qué interesante, no se pierda. Vamos a Éxodo 33, ese no lo puse ahí. Usted puede verlo en su Biblia, en Éxodo 33. Y vamos a ver los versos 19 al 22. Y este pasaje es cuando Moisés le pide a Dios que le permita ver su gloria. Aquí no está hablando de la nube, sino está hablando de ver. Ahí sí que podríamos ir cara a cara a Dios. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. En otro de los libros dice que cuando Moisés vio la espalda de la gloria del Señor, se postró y decía: Jehová, Jehová, adoraba al Señor. Pero hay uno de los pasajes más preciosos que a mí como me encanta, y está en Éxodo 40, verso 34 al 37. Cuando ya el tabernáculo había sido levantado, dice la escritura, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Otro pasaje precioso lo encontramos en segunda de Crónicas, capítulo 7.
Busquemos este pasaje, segunda de Crónicas 7, y vamos a ver los versículos del 1 al 3. Esto es cuando ya el templo que Salomón había edificado para Dios y meter todos los muebles del tabernáculo al templo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Se llenó de humo. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando yo he venido de la capital, ya de la zona 5 para acá, para Pinula, por las noches, 10, 11 de la noche, hay un lugar por ahí que se llama Las Nubes. Yo entiendo por qué. Porque cuando uno pasa en vehículo se ve todo nublado y uno dice, es neblina. Pero la gente que está abajo en el valle de la capital, lo que ven arriba es puras nubes. Quiere decir que nosotros pasamos en vehículos en medio de las nubes. Así era la gloria de Jehová, lo que se podía ver de la gloria del Señor. Así que ese pueblo, vamos, no pierda, si usted está apuntando. Y decíamos que en primer lugar, en un sentido especial, Israel eran hijos de Dios. En segundo lugar, ya lo vimos, tenían la gloria del Señor. Israel había visto la gloria de Dios y sin embargo la menospreció y la rechazó. La nube de gloria es lo único visible que podemos ver de Dios. Hoy nosotros la sentimos y podemos ver cuando el Espíritu Santo nos llena. Ahora vamos a ver más adelante esto, que nosotros la iglesia se nos ha concedido contemplar la gloria del amor y la gracia de Dios en el rostro de Jesucristo. Sería terrible que escogiéramos el camino del mundo y del pecado menospreciando esta maravillosa gloria que Dios nos ha concedido. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí es donde encontramos algo paradójico, algo que a veces uno no entiende ni comprende. ¿Por qué hay veces que hay gente dentro de las iglesias que son sensibles al mover del Espíritu Santo en un culto? Lo hemos visto en nuestra iglesia, en nuestras reuniones, en el tiempo pasado, lo vamos a volver a ver cuando nos reunamos ya como iglesia en el templo. Cómo el Espíritu Santo les toca, les llena, paran ebrios, lloran, se ríen, se ponen como locos. Pero al volver otra vez a su vida normal y cotidiana, pareciera como que el Espíritu Santo no los hubiera tocado. Pareciera como que el Espíritu Santo no logra penetrar en su carne, que los hace pecar, que los hace ir por caminos desviados, alejándose de Dios. Pero mire aquí, qué interesante es ver que Israel también gozó de eso. Y para ellos era visible la columna de nube. Ellos vieron la gloria de Dios en el campamento, lo vieron en el tabernáculo, lo vieron en el templo, disfrutaban de esa gloria. Ahora nosotros la disfrutamos a través del Espíritu Santo, porque Isaías 66 dice que la nube de gloria era el Espíritu Santo que los guiaba. Tercero, Israel tenía los pactos. Un pacto
es la relación en la que entran dos personas. Es un acuerdo de mutuo interés y en un pacto se establecen ciertos parámetros. Por ejemplo, si tú haces esto, yo cumplo esto. Si tú no cumples, yo no cumplo. ¿Ya? Nunca los pactos son unilaterales, siempre hay mutuo interés en esto. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Isaac, extendió el pacto con Jacob y por último encontramos que en el monte Sinaí Dios estableció el pacto de la ley. Hay un hombre llamado Irineo de León, que fue obispo de Esmirna. Estamos hablando de la iglesia después de la época de los apóstoles, más o menos entre el 100 al 200 después de Cristo. Y este hombre fue un gran hombre de Dios, defensor de la fe. Y al referirse a los pactos, él menciona 4 cosas interesantísimas. Yo, al hacer mi bosquejo, me emocionaba bastante llegar a este punto, porque él dice que el pacto con Noé después del diluvio, la señal o marca que Dios dio fue el arco iris. En Génesis 9, 8 al 17, Dios le dijo a Moisés, a Noé, cada vez que veas el arco iris en el cielo, yo estoy estableciendo un pacto contigo que nunca más volveré a destruir la tierra con un diluvio. Y es lindo cada vez que llueve, nosotros podemos ver el arco iris en diferentes lugares y eso nos puede traer a la memoria que Dios dijo, no volveré a destruir la tierra con un diluvio. Sin embargo, en segunda de Pedro capítulo 3, Pedro cita este pacto, pero dice que ahora no va a ser un diluvio de agua, ahora la tierra va a ser quemada con fuego. Esto es más terrible. Ahora, Dios ha sido fiel. Han habido buenas lluvias, inundaciones, pero nunca totalmente a que llegue a destruir la tierra como fue en el tiempo de Noé. El pacto con Abraham fue la señal de la circuncisión hecha en el hombre, en su parte viril. Y esto distingue a los judíos precisamente el día de hoy. Luego el tal pacto en el monte Sinaí, su base fue la ley. Pero algo interesante me emocionaba con esto porque el nuevo pacto en el cual estamos hoy nosotros, en Jesucristo, la señal es que se nos ha dado el Espíritu Santo. Según Efesios 1, 13 al 14, nos dice que el Espíritu Santo en nosotros es el sello de garantía que tenemos nosotros los cristianos de ser hijos de Dios. Por eso en Romanos 8 dice que el que tiene el Espíritu de Dios, los tales son hijos. El que no tiene el Espíritu Santo no puede ser hijo. Pero no solo se trata de la manifestación del Espíritu Santo, como decía anteriormente, se ponen ebrios, lloran, gritan, se ríen, dan saltos, dan vueltas, se ponen como locos. No. La señal segura de que el Espíritu Santo está obrando en esta persona es el cambio de vida, es la transformación de su vida. En Mateo 3:11, Juan el Bautista dijo, hay uno que viene y que es antes de mí, al cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero el Espíritu Santo no es, como decía, solamente para tener un gozo emocional en un momento dado. Es la vida transformada de una persona y que la gente diga, ese realmente es un creyente, es diferente. De eso se trata la obra del Espíritu Santo. Ahora, yo no puedo dudar que haya personas que se pongan así y después sean carnales. El problema es que la persona no se rinde al Señor, no rinde en su carne al Señor.
Veamos entonces, ya hablamos acerca de que Israel eran hijos de Dios, poseían la gloria de Dios, tenían los pactos. Israel también tenía la ley. No podía pretender ignorar que no conocían la voluntad de Dios. En Gálatas, en el libro de Romanos, perdón, hay un pasaje que dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Hasta le subrayé el versículo. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ellos conocían la voluntad de Dios, no podían pretender decir que no la conocían. Era el pueblo escogido de Dios. Si Israel pecaba, lo haría conociendo la voluntad de Dios y nunca por ignorancia. Y el pecado consciente contra la luz es el peor pecado de todos. A esto se le llama iniquidad. Porque saben lo que es bueno y no hacen lo que es bueno, sino hacen lo malo. Y el pueblo de Israel tenía la ley, no podía decir que no conocía la voluntad de Dios. Eso vamos a verlo un poquito más adelante en otra área, pero ahora vamos al quinto punto. Israel tenía el culto del templo. El culto es esencia del acercamiento del hombre a su Dios en espíritu, alma y cuerpo. Bien interesante esto. Y Dios les había dado a los judíos el culto del templo de una manera para que se acercaran a él. Si estaba cerrada la puerta del templo de acceso a Dios, era porque Israel la había cerrado. Cuando se construyó el primer templo, fue destruido por Babilonia y pasaron 70 años en que las puertas de acceso a ese templo estaban cerradas y por lo tanto el pueblo de Israel no se podía acercar a Dios. El segundo templo que se levantó fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era. Y la puerta de acceso se cerró a través de este templo. Llevamos 1950 años desde la fecha que este templo fue destruido por los romanos hasta el día de hoy. E Israel no tiene acceso al templo, no tiene acceso a Dios, no puede celebrar las fiestas, no puede llevar las fiestas más importantes porque no tienen templo, porque no tienen sacerdotes, no hay una autoridad espiritual que los ministre. Y todo se debe, o todo se debió a causa de que el pueblo de Israel se dio a la idolatría, se dio a la injusticia, perdió la santidad, podríamos decir que perdió el rumbo de su camino como pueblo de Dios, porque Dios dijo que era un pueblo de sacerdotes. Y este pueblo que gozaba de todos sus privilegios le dio la espalda a Dios y violaron la ley de Dios y el pacto a sabor y antojo, conociendo la voluntad del Señor. Esto es triste. Estábamos diciendo que el primer templo fue destruido y pasaron 70 años cuando ellos estuvieron esclavos en Babilonia y retornaron, y luego retornaron para reconstruir el templo. Pero qué triste que todo esto haya sucedido a causa de que este pueblo cayó en iniquidad. Ya dijimos que conociendo la verdad de Dios y la viola, a eso se le llama iniquidad, no es cualquier pecadito. 6. Israel tenía las promesas. Vamos a ver un pasaje, no sé si no lo tengo acá. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3.
Y vamos a ver en este capítulo algo interesante. Gálatas 3:15, 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga, o sea, no la elimina, para invalidar la promesa. Quiere decir que la promesa es más importante que el mismo pacto de la ley. Y los que estamos en Cristo Jesús hoy estamos disfrutando del cumplimiento de esta promesa hecha a Dios. Dios le hizo a Abraham. Ahora, esto es bien interesante y quiero que le pongan mucha atención, hermano. No podían decir ellos que no conocían su destino. Cuando decimos su destino es ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión y propósito por el cual estoy en esta tierra? Estoy en esta familia. Estoy en este país que se llama Guatemala. ¿Por qué estoy en esta iglesia que se llama Nueva Esperanza, en La Limonada? Deuteronomio 28:3 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, cabeza de naciones. Y Israel tenía un futuro prometedor. Dios les había dado a conocer la tarea y privilegios que ellos tenían y que les tenía también reservado en su propósito. Sabían que estaban destinados para grandes cosas en el propósito eterno de Dios. Imagínense, te pondré por cabeza y no por cola. Cuando lleguemos al milenio, la escritura dice que Israel será la cabeza de las naciones. Las naciones, dicen Isaías en los primeros capítulos, correrán y dirán los gentiles, vamos a Jerusalén, vamos a la casa del Señor, porque de ahí saldrá la ley y la justicia. Otro pasaje en las profecías dice, en aquellos días trabará un gentil de la mano de un judío y le dirán, vamos a Jerusalén, porque ahí está el Señor, porque Jesucristo estará reinando en Jerusalén. Y todos querrán ir a Jerusalén. Si hoy hay expectativa por ir a Jerusalén, por supuestamente los lugares santos. Y estaba viendo por ahí que alguien me contaba de que un guía de turismo le dijeron, y mire, y esto es cierto, le dijeron a un guía de turismo judío. Mire, le dijo, la gente, principalmente los cristianos, se emocionan por los lugares santos. Entonces nosotros les decimos, ahí está, aquí en esta cueva nació Jesús, en esta tumba en este lugar, que es el Gólgota, y aquí lo crucificaron, aquí está la tumba donde lo enterraron, y aquí está esto, y toda la gente va. Y no hay algunos lugares que dicen que no, hay dudas de que sean el lugar correcto. Y ellos tienen razón, porque esto les genera mucho turismo y hay mucho dinero de por medio ahí. Qué tremendo esto, ¿verdad? Que Dios tenía un privilegio grande para Israel. En primer lugar, me emocioné una vez, me tocó ir a comprar los libros de básicos para mis patojos. Y como a mí siempre me gusta leer los libros de historia, geografía y todo, y revisar de qué tratan. Recuerdo que compré un libro que decía
que era de historia. Y al comenzar dentro del libro de historia me impresionó, me emocionó mucho porque comienza la mejor contribución que el pueblo de Israel ha hecho a las naciones es la proclamación del Dios verdadero y de la Biblia, de las Santas Escrituras. Israel tenía la misión en tiempos antiguos dar a conocer a ese Dios, dar a conocer las Escrituras y traer a esta gente hacia Dios. Romanos, Pablo dice, por causa de ustedes, Dios es blasfemado por el mal testimonio de los judíos. Qué tristeza. Pero gracias a Dios que al final Dios usó a Israel, porque ustedes saben que dice que la salvación proviene de los judíos. Jesús es israelita, los apóstoles fueron israelitas, la iglesia fue formada primeramente por israelitas. No es como dicen ahí que la iglesia católica es la primera iglesia, no, no es cierto, es mentira. La primera iglesia era israelita. Y de estos creyentes judíos llevaron el evangelio a todas las naciones y aquí estamos nosotros ahora. En Cristo, sí, Israel pudo cumplir su función, pero fuera de Cristo, Israel no entendió su propósito, que en las promesas de Dios era que ellos llegaran a ser cabeza de naciones. Y por último tenemos el séptimo punto. Israel tenía a los patriarcas. Y es el pasaje que hemos leído de Romanos 9 del 1 al 5. Y en Romanos, en el pasaje de Romanos, al cual tenemos que retornar, dice en el 5, ¿y de quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Un pasaje muy contundente donde habla de la divinidad de Jesús. Pero hay algo interesante. Israel tenía una tradición, una historia, y no hay mayor miseria del que se atreve a ser infiel a su tradición y avergonzarse o avergonzar a aquel que le dio esa herencia. Y la otra cosa es hacer mal uso de la herencia recibida. Estaba hablando con un médico y decía de que él es un excelente médico, pero todos sus hijos quedaron cautivados por la carrera de su hijo, de su padre, perdón, impresionados por la carrera de su padre, y todos los hijos han seguido la misma ruta de su padre. Todos han estudiado medicina. Porque ven en el ejemplo en la familia, ¿ya? Si mi padre triunfó, yo quiero triunfar. Para mí es un gozo, por ejemplo, como padre. Disculpen que me salga un poquito del tema, pero yo vengo de un hogar donde mi mamá era madre y padre. No tuve padre. No tuve de dónde mamar el aspecto de tener un matrimonio. Esto lo vine a absorber ya dentro del cristianismo. Me casé, vivo feliz con mi esposa, pero me siento honrado de ver que todos mis hijos se han casado y han sido fieles a la tradición porque yo he sido un ejemplo para ellos. Verlos prosperar es otra cosa que me llena de emoción porque tienen un ejemplo en mí. Asimismo debería ser en la iglesia también. Que los miembros de la iglesia sigan a su pastor y digan, mi pastor le gustaba el estudio de la palabra, mi pastor era un adorador, mi pastor era un hombre de oración, mi pastor era muy firme, muy fiel, de buen testimonio, cuidaba bien de los fondos de la iglesia. Y no que digan, ese pastor se robaba el dinero de la iglesia. ¿Ya? En fin, Israel tenía una tradición y una historia,
buenísima. Un buen ejemplo de hombres y mujeres que siguieron al Señor. Y por eso decía que no hay mayor miseria a aquel que es infiel a su tradición e historia. Y infiel en el hacer mal uso de su herencia recibida. Hay gente que le dejan una buena herencia a los papás, le dejan casa, le dejan cuentas bancarias y por los vicios y el pecado se chupan y se absorben en drogas toda la riqueza, venden las casas y por último se quedan en la calle y los hijos de ellos en la miseria. Pero qué lindo es tener una herencia que nosotros podemos continuar. Ya concluyendo, aquí viene la culminación de Israel. Jesús vino, el Mesías, el ungido de Dios, y todo lo demás había sido la preparación desde Adán. Recorre todo el Antiguo Testamento y encontramos los hombres de fe que menciona Hebreos 11 y llegamos hasta José, un justo, piadoso, y con María, una mujer piadosa, virtuosa, hasta ahí la honra de esta mujer. Y vino el Cristo, según el linaje de la casa de David, porque Jesús es el que va a reclamar el trono de Israel. Él es el rey de Israel, él es el Mesías esperado. Así que Dios tuvo un tiempo de prepararlo. Sin embargo, cuando vino Jesús, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Dice que lo rechazaron. Primera de Juan, capítulo 1, verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Fue el peor de todos los pecados. Fue la gota que derramó el vaso, que rebalsó la copa de iniquidad. El mayor pesar y dolor que puede sentir los padres es haberle dado todas las oportunidades de éxito a un hijo o una hija, de haberle dedicado tiempo, sacrificio y dinero, y descubrir que su hijo o su hija, por desobediencia o rebeldía, no ha aprovechado todo esto y lo ha tirado al cesto de la basura. Le compraron el uniforme, le escribieron a la universidad o a básicos, a la carrera, le compraron su uniforme, zapatos, pagaron la colegiatura y bueno, todo. Y se encuentran que a medio año el hijo no va a estudiar, sino que anda capuceando, que anda con malos amigos, malas juntas, drogándose, metido en la delincuencia. Y los hijos y los padres pensando que el hijo o la hija está aprovechando todo su esfuerzo. Y ahí está la tragedia del pueblo de Israel, porque Dios como padre hizo el esfuerzo, puso su amor, y así como un padre también cuando no ve realizados sus sueños, qué gozo para ver a uno, su hijo, graduarse. Y cuando Melanie estaba ya en la última sacando su carrera y la vi ahí al frente con otros muchachos presidiendo el evento, me sentí bastante orgulloso porque dije yo, qué bueno que está sobresaliendo, y la usaron para estar dirigiendo ahí la presentación final de los estudiantes. Qué satisfacción, pero qué triste para uno encontrar a un hijo que le ha echado todo a perder. Y la tragedia de Israel consistió en que Dios les había preparado para el día de la venida de su Hijo Jesús al mundo, el Mesías. Y toda aquella preparación resultó frustrada. No es que se haya quebrantado la ley de Dios, no, eso no es tanto, sino que su amor fue desdeñado, fue rechazado. Por eso vemos una vez más, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino con amor hacia ellos y ellos lo odiaron y lo mataron, lo llevaron a la cruz. Triste. No es la ira de Dios la que oculta
se ocultan tras las primeras palabras de Pablo cuando veíamos este pasaje. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Él compartía, como decíamos, el corazón de Dios, y lo vemos más claro casi terminando. Lucas 13:35. Cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, y no entró, dice, sino se quedó afuera. Y solo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y ya para terminar tenemos la reflexión importantísima. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Para culminar esta enseñanza, esta prédica, dice Proverbios que nosotros debemos amar la enseñanza. A algunos les gustaría estar oyendo mensajitos así de promesas, de bendiciones. Yo miro en Facebook muchas frases muy bonitas. Ya aprendí yo a meterme ahí, a poner también a copiar y a pegar. He hecho algunas personales. Pero ahorita muchos cristianos quisieran estar recibiendo muchas promesas, que venga uno como profeta a decirle: hermano, mañana usted se va a sacar 1,000,000 de quetzales. Mañana a usted le van a regalar una casa de 3 niveles. Mañana a usted le van a regalar el carro último modelo. ¿Y a quién no? ¿Y quién no? Pero la enseñanza sólida, que nos enseña a tener fundamentos sólidos como cristianos, y que no va a permitir que nada nos mueva. Porque la inquietud para mí como pastor es que posiblemente hay muchos ahorita creyentes que están por los suelos, porque muchos perdieron el trabajo, muchos han perdido seres queridos por la pandemia, otros tienen problemas en sus casas, en sus hogares. Ayer leía yo que en la página de las mujeres: hermanos, oren por fulano de tal, no sé si la conozco, pero el esposo se fue de casa. ¿Ya? Y pues si la mujer está enferma y no puede trabajar, ¿qué de los hijos? Esas cosas no nos gustan. Y aquí dicen estas cosas adversas, es donde se mira la calidad de vida espiritual que tenemos. Pero como terminemos, 12 al 17. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muy interesante, porque alguien que está amargado contamina a otros. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aunque después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ven, interesante, porque estos pasajes que hemos de lo que estamos estudiando, una vez más les voy a decir los 7 puntos importantes. Israel, en un sentido especial, eran hijos de Dios.
Israel disfrutaba de la gloria de Dios, la Shekinah. Israel tenía los pactos. Israel tenía la ley. Israel tenía el culto del templo. Israel tenía las promesas. Israel tenía una herencia patriarcal. Eran hijos de los patriarcas a quienes Dios le hizo las promesas, y por causa de las promesas que Dios le hizo a los patriarcas es que vino el bendito Cristo a nosotros y nos trajo el mensaje de salvación. Y eso que ellos tenían, ahora nosotros tenemos como cristianos. Por supuesto, los israelitas van a decir que no. Tal vez no tenemos la ley del Sinaí como un conocimiento de la voluntad de Dios, pero hoy nosotros tenemos la ley de Cristo. Ellos tuvieron la ley escrita en tablas de piedra. La Biblia dice que hoy nosotros los cristianos tenemos la ley en tablas de carne en el corazón. ¿Ya? Entonces, haciendo reflexión, me impactaba bastante este pasaje último de Hebreos, porque dice que deseando la bendición del Padre, no la alcanzó. Aunque lloró, no la alcanzó. Hoy usted y yo tenemos la dicha de conocer a Jesús. Uno de estos días me metí ahí en Facebook a contestarle a alguna persona que estaba haciendo algunas preguntas, y vine yo, pues le contesté. Luego esta persona, no cabe duda, gentil, convertida al judaísmo, me empezó a atacar y me tiró palabras bastante fuertes y me dijo: ¿de qué tribu eres? Si es que crees que eres del pueblo de Dios. Entonces empecé un momento de polémica con ella, y ahí dije yo: ¿qué estoy haciendo? Y la Biblia dice que nosotros no debemos altercar con la gente que es necia. Entonces la borré para no seguir la discusión. Y me di cuenta que la mujer estaba muy empapada de la ley, pero no de Cristo. Ella decía que el Cristo que nosotros seguimos fue inventado por la Iglesia Católica y la siguen sus hermanas, las evangélicas. Pero cuando yo veo las Escrituras y veo mis fundamentos en Cristo, no necesito la nacionalidad de Israel para ser judío. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros ahora somos del pueblo de Dios, que de ambos pueblos. Lo más interesante es que no todos los judíos van a ser salvos, sino solamente el remanente. Y ese remanente va a venir a Cristo. Y los cristianos gentiles, con este remanente de cristianos judíos, formamos el nuevo Israel, la Jerusalén celestial. Por eso es importante que veamos las Escrituras y absorbamos estas grandes verdades que las Escrituras nos muestran. Israel menospreció toda esa herencia. Y ahí está la nación, sufriendo, perseguida, menospreciada, sufrió en el holocausto. Y todavía le falta un sufrimiento terrible cuando venga el anticristo. Y como dice Apocalipsis, ahí en Armagedón, invadan la nación y está a punto de desaparecer la nación de Israel. Entonces clamarán que venga el Mesías. Y aparece Jesús, porque son muy amados, dice las Escrituras, por causa de los patriarcas, por causa de los profetas. Y toda aquella riqueza va a ser alcanzada a causa de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Y estamos nosotros.
Lo que sí tenemos que tener cuidado con el pasaje que leíamos de Hebreos, que nos vamos a hacer como Esaú, que menospreció su primogenitura. Porque cada creyente ahora en Cristo Jesús, no necesariamente sea el primer hijo, el segundo, tercero, cuarto, todos somos primogénitos ahora para Dios. Y como dice San Juan 1:12, más a los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Fueron hechos hijos de Dios. Y tenemos todo lo que este pueblo tenía. Hoy nosotros lo tenemos. Lo que sí no tenemos que hacer es lo que hizo el pueblo de Israel. Hoy no puede usted decir que no conoce la voluntad de Dios, porque muchos de nosotros tienen la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar con nosotros, Él es el sello, es la garantía. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios, que somos el pueblo de Dios, que somos el especial tesoro del Señor. Así que cuidemos nuestras raíces, cuidemos esta herencia y vivamos como cristianos. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Se mantiene firme en la palabra. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana. Queremos darte gracias por la tremenda riqueza, las tremendas promesas que están sobre nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros para que nos buscaras y nos declararas hijos tuyos? Para que hicieras reposar la gloria de tu Espíritu Santo en nosotros, como dijo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Eso reposa sobre todos aquellos que invocamos el nombre de tu Hijo Jesús. El pacto, el nuevo pacto, es el cumplimiento de todos los pactos que tú tuviste con el pueblo de Israel. Están resumidos en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Ahora tenemos una ley, la ley de tu Espíritu. Tenemos tu ley escrita en nuestros corazones. Tenemos un templo donde adorar. Nosotros somos el templo. Donde quiera que vamos somos templos ambulantes. En cualquier lugar podemos adorarte en lo profundo de nuestro corazón. Hoy tenemos la culminación de las promesas, Señor, hechas en tu palabra. Y promesas que todo el tiempo tú nos estás haciendo, Señor. Cuando tú nos dices que nos vas a bendecir, como a muchos de nosotros nos lo has dicho. Cuando tú nos dices que nos vas a sacar adelante de nuestros problemas, de nuestras angustias, y hemos visto cumplidas esas promesas. Pero Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Y hoy te agradecemos por conocer a Jesús. Y gracias, Señor, porque dice tu palabra que Abraham es el padre de la fe de todos los creyentes. Tenemos una herencia maravillosa que se remonta a muchos años. De tal manera dice tu palabra para que todas las promesas hechas a Abraham caigan en todos los creyentes. Las promesas del Espíritu Santo. Y tu palabra dice que todas tus promesas son sí y nunca no. Son sí en Cristo Jesús. Todo aquello, Señor, que tú le has prometido a tus hijos,
lo vas a cumplir. Sobre todo lo que está escrito en tu palabra y lo que nos has dicho a nosotros por medio de tu palabra, por medio de un profeta, por medio de la prédica, por medio de lo que hoy podemos decir, Señor, por tu Espíritu Santo. Pueblo mío, no temas. Pueblo mío, no te angusties. Pueblo mío, no te sientas cargado. Pueblo mío, no te sientas solo. Yo estoy contigo. Yo soy quien te tomo de tu mano derecha. Yo soy quien va delante de ti. Hijo, hija, yo soy quien cuido tu retaguardia. Yo soy tu sombra a tu mano derecha. Yo soy tu escondedero. Yo soy tu alto refugio. Yo soy tu proveedor, pueblo mío. No quites tus ojos de mí. No tienes que murmurar como aquel pueblo en el desierto. Solo tienes que pedir. Mi hijo lo dijo. Pedid, buscad, llamad y se os va a conceder. Si tocas mi puerta se abrirá. Si llamas y abres y clamas a mí, yo abriré esa puerta. Y si pides, yo te voy a dar. No tienes que quejarte. No tienes que murmurar. Solo pide. Yo te escucho. Y yo te respondo. Porque yo soy tu Dios, tu proveedor. Sí, Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, cuando veo tu grandeza por depositar en nosotros todas estas cosas que depositaste en el pueblo de Israel. Solo guarda nuestro corazón de no pensar mal, de no actuar mal, de no, Señor, dañar tu corazón, sino, Señor, tomarnos de tu mano, Señor, abrazar tu amor, Señor, abrazar tus caminos, abrazar tu voluntad, para ser un pueblo, Señor, que disfruta de estos grandes privilegios que hoy tenemos. Muchas gracias por tu palabra. Y yo declaro tu bendición para tu pueblo, para tus hijos. Declaro bendición para sus hogares, para que no falte la provisión en sus mesas. Gracias, Padre, por aquellos, Señor, que están viendo tu mano de una u otra manera en sus vidas. Gracias, mi Dios. Gracias. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Terminemos adorando al Señor con este último canto. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti,
presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar, no. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Sí, cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. No, Jesús, no, 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 no quiero estar lejos de ti, Jesús. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de estar conectados, ¿verdad? Todos juntos como iglesia, dándole al Señor primeramente la adoración, la alabanza que Él se merece, y también de recibir su palabra, ¿verdad? Que es tan especial para cada una de nuestras vidas. Amén, hermanos. Así que Dios les bendiga. Les amamos.